Seguimos en este evento de CFO Summit. Estoy acá con Pilar Tabela, que es directora de Research Macro y Estrategia de Balance. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que nada te quería preguntar sobre lo que fue la primera parte del programa del gobierno, lo que sería qué pasó en el primer semestre y dónde estuvo el foco para vos. Buena pregunta. Creo que el gobierno puso el foco primero en tratar de evitar una espiralización de la inflación, que era un escenario que uno podía llegar a pensar que podía ocurrir. Creo que el foco estuvo puesto primero en revertir el déficit fiscal lo más rápido posible, en conjunto con mantener los controles de capital, porque evidentemente con la incertidumbre que había y los stocks de pesos que había, era muy difícil, sobre todo sin acceso al mercado en ese momento, levantar el cepo. El gobierno logró en el primer semestre revertir un déficit fiscal de casi 3 puntos del PIB a tener hoy un superávit de 1,5 primario, que creemos que se puede seguir sosteniendo en los próximos meses, al mismo tiempo que después de obviamente una evaluación inicial, bajar la inflación bastante abruptamente. El año pasado la inflación promedio estuvo más o menos en 9% por mes y nunca bajó del 6%, ahora ya estamos en 4%. Obviamente queda más camino por recorrer y creo que ese es el principal desafío hacia adelante, pero el gobierno logró al mismo tiempo, digamos, revertir el déficit fiscal, un poco ayudado por el shock inflacionario, pero una inflación que ahora baja un poco más rápido de lo que se esperaba originalmente, y al mismo tiempo acumular reservas. Esa acumulación de reservas en parte estuvo ayudada por los controles de capital, en parte estuvo ayudada, es verdad, por la postergación de pago de importaciones. Se acumularon más o menos 9 billones de dólares que no se pagaron el primer semestre, que se empiezan a regularizar en este semestre. Pero también, bueno, por la evaluación inicial mayor a la esperada, por el ancla fiscal. En general, lo que vemos es que el gobierno logra esas 3 variables ordenarlas. Digamos, acumula reservas, baja el déficit fiscal y baja la inflación a niveles mensuales bien por abajo de los que teníamos el año pasado. Obviamente a costo de una recesión que era predecible, era de esperarse, era casi inevitable, te diría. Donde la economía se contrajo más o menos 5% al primer trimestre, ahora cae otro 2% contra el primer trimestre en el segundo, pero sí creemos que ya estamos como ya pasamos el valle, digamos, y que en el tercer trimestre esperamos, y los datos empiezan a mostrar, que la economía se estaría recuperando contra el segundo trimestre. Y cuando miramos contra otras recesiones históricas de Argentina, no se parece por ahora, o no creemos que se va a parecer a las crisis más profundas como fueron las de 2001, las de 2021, sí a una crisis más promedio, una recesión más promedio en Argentina, donde en principio esperaríamos que la economía ya se esté recuperando más o menos el 4 o 5% el año que viene, después de una caída de entre 3,5 y 4% este año. Con lo cual, en el primer semestre el gobierno acumula reservas, baja la inflación después de obviamente un shock inicial y revierte el déficit fiscal, a costa de una caída en la actividad, y hacia el segundo semestre empiezan a aparecer otros desafíos. Bien, justamente, en el segundo semestre cambió el foco del gobierno respecto a los objetivos. ¿Dónde está puesto hoy el foco del gobierno y cómo está reaccionando el mercado? Sí, no sé si cambió el foco, creo que lo que pasa es que empieza a generarse algunos dilemas de política económica. Básicamente lo que vimos de vuelta en el primer semestre logra al mismo tiempo acumular reservas, bajar la inflación. Ahora, a medida que se empiezan a regularizar los pagos de importaciones, que tiene que hacerse, digamos, a medida que cae un poco la oferta de agropecuaria y el tipo de cambio real que se aprecia, ya estamos en niveles de 2017 históricamente, no logra acumular reservas. En parte tiene que ver con que, de vuelta, es una cuestión temporal de que hay menos oferta del sector agropecuario. Pero también es verdad que, bueno, en el muy corto plazo el gobierno no está dispuesto a mover el crawl y eso de alguna medida también repercute en la perspectiva de acumulación de reservas. Y entonces el gobierno, ¿en qué está poniendo el foco? Bueno, obviamente en el muy corto plazo en bajar la inflación. Y fue muy claro el mensaje en julio cuando muestran que van a priorizar eso con algunos de los anuncios del esquema nuevo monetario. Se percibe eso, una priorización de en el corto plazo no resignar la baja de la inflación, a pesar de que cueste algo en términos de reservas. Habiendo dicho eso, para que la inflación caiga realmente más sosteniblemente en el mediano plazo, yo creo que eventualmente va a tener que haber algún cambio en el esquema cambiario y monetario para que el ancla del tipo de cambio deje de ser como la única que está como empujando o manteniendo la nominalidad de la economía, ¿no? Bien. Entonces, digamos, sí, hacia adelante creo que empiezan a aparecer estos dilemas, aunque por el contrario, como decíamos en el primer semestre, la actividad cae, ahora empieza a recuperar, ¿no?
Bien, y hablaste un poco de las reservas y yo te quería preguntar cuáles son las perspectivas más allá de lo que pasó hasta ahora para lo que resta del año. Buena pregunta. En las reservas, digamos, como mencionábamos, por un tema temporal de que hay menos oferta de agropecuaria en el segundo semestre y porque se están regularizando pagos de importaciones, más o menos calculamos que se van a pagar alrededor de 3, 4 billones de dólares, de 3 billones de dólares de importaciones que no se pagaron en el primer semestre. La perspectiva para la acumulación de reservas por el lado comercial del Banco Central es mala, digamos, para los meses que vienen. Entonces, ¿de dónde podría tener que venir acumulación de reservas? Tendría que venir por parte de deuda, en el sentido de ya sea una transacción de repo, multilaterales, emisiones del sector privado también que pueden ser aprovechando el blanqueo o del sector público. Eso en el muy corto plazo. En el mediano plazo, obviamente, la perspectiva es buena en el sentido de que se está revirtiendo estructuralmente el déficit energético que Argentina traía con una perspectiva muy buena respecto a las exportaciones de petróleo y de la caída de importaciones de gas, pero por sobre todo el aumento que se espera para las exportaciones de petróleo un poco en 2025 y por sobre todo en 2026. Creo que eso va a cambiar mucho la estructura y las perspectivas de acumulación de reservas de la economía, y por el lado macro, eventualmente alguna flexibilización del tipo de cambio, algún uso mayor de la tasa de interés versus lo que discutíamos antes, que es esto de mantener el tipo de cambio fijo o al 2% por mes, ¿no? Bien, y si tendríamos que ver qué es lo que espera el mercado, qué le gustaría ver antes de las legislativas o en el primer semestre del año que viene, ¿cuáles serían esas asignaturas? Yo creo que desde el punto de vista del tenedor de bonos en dólares, la gran incógnita viene por el lado de lo que discutíamos recién, la perspectiva de acumulación de reservas, las perspectivas respecto a un acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente de cómo se van a cubrir las necesidades en dólares que tiene la economía en un contexto en el que todavía seguramente no se pueda levantar todos los controles de capital, pero sí puede haber alguna flexibilización. Me parece que ese es uno de los principales interrogantes que todavía están evitando tal vez que se consolide la baja del riesgo país, que de todas maneras sí viene bajando en los últimos meses, obviamente, y en particular en las últimas semanas. Y respecto del mercado local, de todo lo que tenga que ver con pesos, creo que obviamente en el muy corto plazo el mercado está como muy priceando como que no va a haber realmente correcciones, que el gobierno está muy enfocado en bajar la inflación y la incógnita que aparece es si la tasa de inflación del último mes, de 4.2 que dio en agosto, que por ahí un poquito más alto de lo esperado, va a poder empezar a bajar más allá de lo que venga dado por la baja del impuesto país o cuestiones que son más de una sola vez. ¿Sí? Si va a poder empezar a bajar la inflación más sustancialmente, y eso también en el mediano plazo creo tiene que ver con lo que discutíamos antes del cambio en el esquema cambiario monetario que tenga que haber en algún momento. Bien. Y también otro de los factores que hicieron bastante ruido en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas semanas, fue lo fiscal. ¿Cuáles son los principales datos del presupuesto que presentó el gobierno que vos destacarías? Creo que el gobierno, hay dos cosas para destacar. Una es obviamente que se compromete de vuelta a tener un superávit primario por arriba del 1% del PIB. Nosotros esperamos que este año cierre más o menos entre 1 y 1,5, y creemos que el año que viene es posible llegar a 1% del PIB, aunque surgen algunas dudas, o algunas dudas no, pero algunos vientos de frente que vienen por el lado fiscal, que tienen que ver con la eliminación del impuesto país, que expira en diciembre, la caída en los precios de la soja para el año que viene, que algo va a costar en términos de retenciones, y una recuperación de la seguridad social o de las jubilaciones, que seguramente vaya a haber a medida que caiga la inflación. Por el otro lado, sí va a recuperar en términos de ingresos la recaudación que tiene que ver, que está relacionada a la actividad económica, ¿no? Pero creo que lo que más se podría destacar de la presentación del presupuesto es justamente la propuesta de una regla fiscal. Si bien hubo reglas fiscales, o hay en realidad reglas fiscales en Argentina hoy, aprobadas por el Congreso en el 99, que todos los años no se cumplen, creo que tal vez esta regla puede llegar a tener mejores chances a largo plazo si el gobierno justamente, a diferencia de lo que pasó post-2001, logra en esta instancia, en estos próximos años, seguir manteniendo los superávits. Podría empezar a generarse una dinámica donde políticamente empiece a ser, ojalá pase que políticamente sea más rentable, si se puede decir, cumplir con esa regla fiscal. Entonces creo que lo que destaco es realmente la presentación de la regla fiscal, más allá de que
la legislación de la Constitución, etcétera, no te fuerce realmente a cumplirla como vemos en la ley existente de hoy. Bien. Y en un momento ya hablaste vos de que ves cierta recuperación en la economía para lo que resta del año. Que ¿ya están esos brotes verdes? ¿Cómo son las perspectivas puntuales de crecimiento? Sí, nosotros lo que vemos es que en julio la economía ya está creciendo, en agosto los datos son un poco más mixtos, pero creemos que se ve claramente una recuperación del crédito del sector privado, se ve una recuperación del salario real. Tal vez la pregunta que surge y relacionada a lo que charlábamos antes de la inflación y la incógnita del mercado local tiene que ver con si hay algún dilema entre que se empieza a reactivar la economía y si eso va a ir un poquito en contra en el margen de consolidar la baja inflación en el corto plazo. Pero sí, lo que definitivamente vemos que en el tercer trimestre va a estar recuperándose la economía contra el segundo trimestre y estamos viendo algunos datos que muestran eso, sectores ligados al consumo. Creo que la apreciación real, el tipo de cambio y el crecimiento de los salarios, por un lado, está ayudando a generar ese dinamismo, aunque no sea del todo contundente con algunos datos mixtos de agosto. Bien. Y respecto a la inflación, que también lo mencionabas, ¿cómo ves qué puede pasar en los próximos meses y ya metiéndonos en 2025, ¿no? ¿Pueden seguir desacelerando o lo ves difícil? Creemos que sí, que puede bajar un poquito más la inflación, un escalón más en el corto plazo. Obviamente ayuda la caída de la brecha, ayuda la baja del impuesto país, por ahí más a partir de octubre. De vuelta, empieza a haber algún ruido con respecto de que la economía se está empezando a acelerar y eso tal vez le ponga un poco más de piso a la inflación en el corto plazo. Creo que en el mediano plazo va a tener que ver un poco con lo que discutíamos antes de si el gobierno da un paso hacia un esquema monetario y cambiario tal vez más sostenible, con alguna flexibilización y con también reservas más fuertes y manteniendo obviamente lo que siempre importa más que todo es el ancla fiscal, por eso como que ya pareciera resuelto, asumiendo que eso está, creo que las perspectivas deberían ser buenas para el año que viene. Estamos esperando una inflación muchísimo más baja en términos anuales. Bien. Y hablando particularmente del riesgo país y de lo que se espera, en realidad yo quisiera saber qué es lo que hace falta para tu criterio para que siga bajando el riesgo país y eventualmente la Argentina pueda salir a financiarse a buenas tasas en el exterior. Sí, creo que tiene que ver con la perspectiva de que el programa sea sostenible políticamente, por un lado, que hasta ahora eso ha sido mejor a lo esperado, si se quiere, dada la recesión, dada la caída en los salarios reales, los ingresos reales, la popularidad del gobierno hasta justo al anteúltimo dato venía mucho más alta de la que uno podría haber esperado. Entonces el ancla política por ahora está, pero evidentemente se va a querer consolidar o reafirmar con la elección de medio término. Como le digo, el gobierno puede conseguir una representación más alta en el Congreso. Y por el otro lado, por el lado de lo macro, las variables claves van a ser si hay una flexibilización del esquema cambiario y monetario, si hay una perspectiva fuerte acumulación de reservas, sí se puede bajar la inflación sosteniblemente más allá de las herramientas que haya hoy, que son, digamos, el cepo, si se quiere, y el CROL, ¿no? Bueno, muy clara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pilar. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Sigan, por favor, en CFO Summit. Seguimos con más información.